Hola, soy la profe Gretel de Tu Voz Actual. En esta ocasión vamos a explicar cómo se va a desarrollar la parte de escritura de la prueba nacional FARO. Recordemos que el tiempo para resolver la prueba total es de 3 horas y además de la parte de escritura tenemos que realizar los ítems de comprensión lectura en ese lapso. Cada estudiante decide cuál de los dos folletos resuelve primero, si el de selección única o el de escritura. Se van a proponer 2 tareas y de las 2 tareas debe seleccionar solamente una para redactar un ensayo de 200 palabras. Las tareas siempre van a ser fragmentos, pueden ser fragmentos de textos no literarios o fragmentos de textos literarios. Y la idea es que el estudiante, a la luz de la información planteada, revise los recursos y desarrolle pues su opinión, ¿verdad? Un texto de opinión al respecto. Además de la tarea, se le va a asignar un tema, o más bien 2 temas. En esos 2 temas, el estudiante va a revisar cuál de los 2 temas se parece más a su posición o su opinión, o cuál le parece que puede desarrollar con mejor propiedad con respecto al fragmento dado, y selecciona uno de los 2. Si la primera tarea no fue de su agrado o de su total satisfacción o interés, entonces el estudiante tendrá la oportunidad de leer un segundo fragmento, analizar esta segunda tarea y entonces en vez de seleccionar un título de la primera tarea, seleccionar un título de la segunda tarea. El estudiante puede, del fragmento dado, usar alguna cita, ¿verdad? Puede copiar alguna idea o puede no hacerlo, no tiene que. Puede parafrasear alguna idea también del fragmento dado o puede no hacerlo. Lo que sí es cierto es que el estudiante debe seleccionar uno de los 4 títulos sugeridos y sobre ese título referirse en toda la redacción. Si el estudiante transcribe literalmente toda la cita textual o parte de ella, esa transcripción no se contabiliza dentro de las 200 palabras. Entonces, una vez realizada la elección, el estudiante desarrolla el título que escogió. Es muy importante tener claro que el título debe ser completo, tal y como lo escogió, tal y como lo planteó el ministerio en la prueba que van a desarrollar. Se les da un espacio para planificación, un espacio para borrador y un espacio para trabajo definitivo. Solamente se calificará lo escrito en las páginas destinadas para el trabajo definitivo. De modo que es muy importante hacer todos los cambios en el borrador y una vez que se tenga toda la versión del trabajo completa y esté el estudiante satisfecho con sus planteamientos, entonces transcribe lo escrito en el borrador en el trabajo definitivo con la mejor caligrafía, la mejor concentración, sin dejar espacios en blanco, respetando los márgenes y dejando sangría. Es muy importante también que se tome en cuenta, bueno, que se trabaja con lapicero azul o negro, no con lápiz, que son 200 palabras en total, que si usted tiene apoyos educativos puede realizar 180 palabras mínimo y que tampoco vale la pena pasarse demasiado de la cantidad de palabras solicitadas, porque si usted escribe 240 palabras y en esas últimas 40 comete 10 errores, en vez del 90 que se habría sacado en las primeras 200, se va a sacar un 80. Porque esos errores se le restan al total. Ahora, otro detalle importante es que la coherencia de las ideas sí tiene que estar completa, ¿verdad? Si usted llegó a 200 palabras, pero todavía le falta terminar su conclusión, pues es importante que termine las palabras que le hagan falta para concluir la idea y que su trabajo tenga una unidad argumentativa y estructural.
También es importante entender que hay razones por las cuales el estudiante puede llegar a tener un 1, de manera que debe analizarlas. Si no cumple con la extensión solicitada, o sea, si en vez de 200 hace 190 palabras, puede tener un 1, así que es importante llegar a las 200 palabras. Si el contenido no se ajusta a las tareas propuestas, aunque usted seleccione el título que está planteado, si el título desarrolla una redacción que no tiene nada que ver con el fragmento dado, también puede tener un 1 en su calificación final. Si se verifica plagio en el escrito o una acción fraudulenta, por supuesto habría riesgo de un 1 por sanción disciplinaria. Y si el texto no es un ensayo, es importante entender que su producción tiene que ser un ensayo, un texto de opinión. No puede ser un cuento, ni una historia, ni una poesía. Tampoco está permitido escribir fuera de los márgenes, agregar renglones a los establecidos o dejar renglones vacíos entre párrafos. Por lo tanto, es importante seguir esos requerimientos. También vamos a evaluar un momentito en esta ocasión la rúbrica según la cual van a ser evaluados. Es importante entender que estamos trabajando con rúbricas un poquito diferentes a las tradicionales para bachillerato. Entonces, la rúbrica evalúa 3 niveles de desempeño y esos niveles de desempeño otorgan una cantidad de puntos según la cantidad de errores presentados. Entonces, por ejemplo, si el estudiante presenta o expone una redacción que no contiene la estructura de un ensayo, introducción, desarrollo y conclusión, puede perder puntos en este ítem, ¿verdad? Si el trabajo tiene esa estructura, se gana los 3 puntos. Pero si, por ejemplo, presenta un párrafo con ideas fundamental, pero sin sus complementarias, eso es un error de desarrollo, entonces pierde un punto. Tendría 2 puntos en vez de 3. Si además hay ideas aisladas, pierde un punto en lugar de 3. Ideas aisladas que deberían estar en el mismo párrafo. O si desarrolla ideas fundamentales diferentes en un mismo párrafo, ¿verdad? O sea, un párrafo con más de 2 ideas principales o más de una idea principal se sanciona en este aspecto. Igual si desarrolla ideas del párrafo anterior en el mismo párrafo, pues ahí pierde ese punto que les menciono. Si esos errores que estamos explicando se presenta más de un error, entonces el estudiante tiene un punto. Los otros criterios de desempeño están asociados con, por ejemplo, la gramática y la ortografía. Entonces, en el caso de las mayúsculas, igualmente, si el estudiante no tiene errores, tiene 3 puntos. Si tiene entre 1 y 4 errores, pierde solo un punto. Pero si tiene de 5 a 6 errores, pierde 2 puntos en este criterio. Además, hay que tener claro que si el estudiante presenta más de 6 errores, ¿verdad? Porque el rango aquí es entre 5 y 6, tiene 0 puntos. En el caso de acento, son 1 o 4 errores para 2 puntos, 5 y 6 errores para 1 punto. Más de 6 errores, perdón, 5 y 7 errores para 1 punto. Más de 7 errores de acento, califica como un 0 en este criterio. En el caso de la puntuación, son entre 1 y 4 puntos, entre 1 y 4 errores para 2 puntos y entre 5 y 7 errores para 1 punto. Más de 7 tiene un 0. En el caso de evitar errores de lenguaje, normalmente asociados al léxico, repeticiones y palabras innecesarias, sonidos también, 1 y 3 errores son 2 puntos, 4 y 5 errores son 1 punto, más de 5 errores son 0 puntos. En el caso de coherencia, igual, si presenta errores de coherencia 1 o 2, tiene 2 puntos, o sea, pierde 1. Y si presenta más de 3 o 4 errores en esos fenómenos, tendría solamente 1 punto. Si son más de 4 errores de coherencia, entonces tendría 0 puntos en este criterio. La cohesión tiene que ver con la relación entre las ideas. Aquí son muy importantes los conectores discursivos. Entonces, igualmente, si hay errores de cohesión, si es 1 o 2 errores, tiene 2 puntos. Si son de 3 a 4, tiene 1 punto, pero si son más de 4 errores, tiene 0 puntos.
Por otra parte y por último, si la conjugación o la concordancia gramatical de la redacción está planteada con errores en ese sentido, entonces igualmente 1 a 3 errores pierde un punto, 4 a 5 errores pierde 2 puntos y más de 5 errores tiene un 0 en este indicador, 0 puntos en este indicador. Más adelante estudiaremos entonces algunas recomendaciones generales para realizar esta prueba de escritura. Le deseo mucho éxito.